Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, y claro que sí, por supuesto, todos ustedes, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Aborden que nos vamos a la segunda parte. Segunda parte de esta fantabolastástica pieza de la literatura inglesa. Creo que hemos leído bastantes ingleses ahorita que lo pienso, fíjate. O por lo menos haciendo trampa. Serio. Perdónenme. Pero así para que se vea el contenido en vivo y los detalles de producción. Te decía, ¿cómo hemos leído a dos ingleses seguidos, güey? Bueno, a varios, ¿no? Llevamos a Verne, que es... No sé nada de él, la verdad, discúlpenme. Vamos a hablar de un preámbulo que no te importa. No sé nada de él, honestamente. Desconozco totalmente algo de Verne. Te puedo decir que la última persona, fíjate qué triste, güey. La última persona que agarró este libro fue el 28 de enero del 2011. Para eso se llaman, estas son las fichas bibliográficas. 28 de enero del 2011. Una niña que se llamaba Nadia, de quinto B. No somos nada. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural favorito. Estamos leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo soy Barbitas. Continuemos. Segunda parte. Durante esta escena que iba quizás a comprometer gravemente el porvenir de Mr. Fogg, se paseaba con Aouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de ser conducida a Europa, Mr. Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con un saco en la mano, pase. Pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Amigas, chicas, mujeres, bellas damas, recuerden que esto es una ficción. Esto solamente es un cuento y no quiere decir que le tengas que hacer caso, ni define lo que tendrías que hacer en teoría. Verificadas las compras, Mr. Fogg y la joven entraron en el hotel y comieron. Después, Mistress Aouda, algo cansada, subió a su cuarto estrechando antes la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si algo debería de haberle asombrado era no haber visto a su criado a la hora de acostarse. Pero sabiendo que el vapor salió de Hong Kong hasta el día siguiente, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió, sin embargo, por la mañana al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto al hotel. Mr. Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mr. Aouda y enviar por un palanquín. Cuando el palanquín llegó a la puerta de la fonda, Mr. Fogg y Mistress Aouda subieron al confortable vehículo y el equipaje siguió detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros bajaban al muelle de embarque y ahí supieron que el Carnatic se había marchado en la víspera. Mr. Fogg, que esperaba encontrar a la vez al buque y a su criado, tuvo que prescindir del uno y del otro, pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud. En aquel momento, un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que le saludó y le dijo: «Sí, señor. ¿No es usted como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangoon llegado ayer?» «Sí, señor», respondió con frialdad Mr. Fogg, «pero no tengo la honra. Dispénseme, pero quería encontrar aquí a vuestro criado». «¿Sabe dónde está, caballero?», preguntó con viveza la joven viuda. «¿Cómo? ¿No está con ustedes?», dijo Fix, fingiéndose sorprendido. «No», respondió Mr. Aouda. «Desde ayer que no lo hemos visto. Se habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic». «¿Sin ustedes, señora?», respondió el agente. «Pero permítame una pregunta. ¿Pensaba, por lo visto, marchar en el vapor?» «Sí, señor». «Yo también, señora, y me encuentro muy contrariado. Habiendo terminado el Carnatic sus reparaciones, ha salido de Hong Kong 12 horas antes sin avisar a nadie. Y ahora será menester aguardar 8 días la próxima salida». Al pronunciar esas palabras 8 días, Fix sentía latir su corazón de gozo.
8 días. Fogg detenido 8 días en Hong Kong. Había tiempo de recibir el mandamiento. En fin, la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Juzgues el golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz: «Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques». Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Mr. Aouda, se dirigió a los docks en búsqueda de un buque, dispuesto a marchar. Fix le seguía desconcentrado. Parecía que un hilo le tenía atado a aquel hombre. Sin embargo, el azar parecía abandonar a quienes con tanta constancia había servido hasta entonces. Phileas Fogg, durante 3 horas, recorrió el puerto en todos los sentidos, pero no vio más que buques de carga o descarga, y que por consiguiente no podían aparejar. Fix comenzó a recobrar las esperanzas. Pero Mr. Fogg no se desanimaba, e iba a continuar sus investigaciones, cuando le salió al encuentro un marido que, descubriéndose, le dijo: «¿Busca un barco?» «¿Lo tiene dispuesto a marchar?», preguntó Mr. Fogg. «Sí, señor. Un barco piloto, número 43, el mejor de la flotilla. Se encargará de conducirme a Yokohama». El marino, al oír esto, se quedó con los brazos colgando y los ojos descansados. «Usted se quiere reír», dijo. «No. He perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el 14 lo más tarde, en Yokohama, para tomar el vapor de San Francisco». «Lo siento», respondió el piloto, «pero es imposible. Le ofrezco 100 libras por día y una prima de 200 libras si llego al tiempo». «¿Y bien, piloto?», dijo Mr. Fogg. «Pues bien», respondió el piloto. «No puedo arriesgar ni a mis hombres ni a mí, ni a usted, en tan larga travesía, sobre una desembarcación de 20 toneladas y en esta época del año. Además, no llegaríamos a tiempo, porque hay 1650 millas de Hong Kong a Yokohama». «Perdón. Pero», añadió el piloto, «habría quizás medio de arreglar cosas de otro modo». «¿Cómo?», preguntó Phileas Fogg. «Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, 1100 millas, o a Shanghai, 800 millas de Hong Kong. En esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china, lo cual sería una gran ventaja. Tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte». Esa es mi frase favorita, güey, del español antiguo que ya no se usa. Tanto más cuanto, güey. O sea, belleza del lenguaje, güey. Fíjate todo lo que implica, güey. Tanto más cuanto. Es como cuando aquí en México decimos un puño y 2 costales. Me encanta el idioma, güey. Tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte. «Piloto», respondió Phileas Fogg, «en Yokohama es donde debo tomar el buque de correo americano, y no en Shanghái ni en Nagasaki». «¿Por qué no?», repuso el piloto. «El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace ahí escala como en Nagasaki, siendo Shanghái su punto de partida». «¿Estás seguro de lo que dices?». «Cierto». «¿Y cuándo sale el vapor de Shanghái?». «A las 11, el 11 a las 7 de la tarde. Tenemos 4 días para llegar. Esto es 96 horas, y con un promedio de 8 millas por hora. De 8 millas por hora, si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonancible, podemos salvar las 800 millas que nos separan en Shanghái. ¿Y cuándo podemos poner marcha?». «Dentro de 1 hora. El tiempo de comprar víveres y aparejar». «Asunto convenido. ¿Eres el patrón del buque?». «Sí, señor. John Busby, patrón de Trancadera. ¿Quieres garantía, si no le causa molestia? Aquí tienes 200 libras a cuenta». «Caballero», añadió Phileas Fogg volviéndose hacia Fix, «si quieres aprovechar». «Iba a pedirle ese favor», respondió resueltamente Fix. «Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo. Pero este pobre muchacho», dijo Mistress Aouda, a quien la desaparición de Picaporte preocupaba mucho. «Voy a hacer por él todo cuanto pueda», respondió Phileas Fogg. Y mientras que Fix, nervioso, calenturiento como tú, rabioso, se dirigía al barco piloto, ambos se fueron a las oficinas de policía de Hong Kong. Ahí, Phileas Fogg dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandaran a Europa. La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia, y después de haber tocado en el hotel donde se recogió el equipaje, volvieron los viajeros al puerto. Daban las 3. El barco piloto número 43, con su tripulación a bordo y los víveres embarcados, estaba a punto de darse la vela. Paréntesis conspiranoico. ¿Te fijas cómo el número 4343 se utiliza bastante, güey? Bastante en un chingo de cosas. O sea, en México podemos hablar de cosas hasta feas, güey.
Daban las 3. El barco piloto número 43, con su tripulación a bordo y sus víveres embarcados, estaba a punto de darse a la vela. La tripulación de la Trancadera se componía del patrón, John Bunsby, y de 4 hombres. Eran marinos, de esos atrevidos que en bordos tiempos se aventuran en empresas difíciles y conocen admirablemente aquellos mares. John Bunsby, hombre de 45 años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura enérgica, actitud bien plantada, y muy dueño de sí, hubiera inspirado confianza a los más recelosos. Phileas Fogg y Mistress Aouda pasaron a bordo, donde ya se encontraba Fix. A las 3:10 se izaron las velas. Fix no dejaba de tener miedo, porque la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel aparaje al desgraciado muchacho, a quien había tratado tan indignante, y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para la gente. Pero el francés no apareció, y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin, el patrón, John Bunsby, pasó mar afuera, y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas. Paréntesis cultural, güey. Fíjate que me acaba de caer el 20, güey, de cómo estamos hablando de una época en Inglaterra en la que el opio se utilizaba en los bares. ¿Te das cuenta, güey, de cómo la utilización y el uso de las sustancias y de los alterantes de la realidad se modifica dependiendo de quién mande? Pónganse las pilas, muñecos. Me acaba de caer el 20, güey, se mamó. A las 3:10 se izaron las velas. No, eso ya lo leí. Por fin, el patrón, John Bunsby, pasó mar afuera y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas. Era expedición aventurera la de aquella navegación de 800 millas sobre una embarcación de 20 toneladas y especialmente en aquella época del año. Tenía, sin embargo, John Bunsby confianza en su Trancadera, que se elevaba sobre el oleaje como una malva, y quizá no iba desencaminado. Fix estaba meditabundo en la proa. Se mantenía apartado sabiendo que Fogg era poco hablador. Por otra parte, le repugnaba hablar con aquel hombre de quien aceptaba favores. También pensaba en el porvenir. Le parecía cierto que Mr. Fogg no se detendría en Yokohama y que tomaría inmediatamente el vapor de San Francisco al llegar a América, cuya vasta extensión le aseguraría la impunidad y la seguridad. Pero una vez en los Estados Unidos, ¿qué haría Fix? ¿Abandonaría a aquel hombre? No, 100 veces no. Mientras no hubiese conseguido su extradición, no lo soltaría. Era su deber y lo cumpliría hasta el fin. ¡Cuál perro! En todo caso, se había presentado una circunstancia feliz. Picaporte no estaba ya con su amo. Y sobre todo, después de las confidencias de Fix, importaba que amo y criado no volvieran a verse jamás. Phileas Fogg, por su parte, no dejaba de pensar en su criado que tan singularmente había desaparecido. Después de meditar mucho, no le pareció imposible que por mala inteligencia el pobre mozo se hubiera embarcado en el Carnatic en el último momento. También era esta la opinión de Mistress Aouda, que echaba de menos a aquel fiel servidor a quien tanto debía. Podía, pues, acontecer que lo encontraran en Yokohama. Siento, güey, que el pinche Picaporte va a salir de la nada y es la onda, güey. Lo extraño mucho. El siguiente día, 8 de noviembre, al salir el sol, la goleta había andado más de 100 millas. El log indicaba que el promedio de velocidad estaba entre 8 y 9 millas. Perdón. La Trancadera durante esta jornada no se alejó sensiblemente de la costa, cuyas corrientes le eran favorables. Por la tarde, el piloto reconocía como recorridas 220 millas desde Hong Kong, y Phileas Fogg podía esperar que al llegar a Yokohama no tendría tardanza ninguna que apuntar en su programa. Por consiguiente, el primer contratiempo serio que experimentaba desde su salida de Londres no le causaría probablemente prejuicio alguno. Durante la noche, hacia las primeras horas de la mañana, la Trancadera iba muy trabajada. La marejada quebrantaba su marcha y era muy difícil tenerse de pie sobre cubierta. Con el alba, el viento arreció más. El piloto examinó bastante tiempo aquel mal aspecto del cielo y murmuró entre dientes algunas palabras poco inteligibles. En cierto momento dijo en voz baja a su pasajero: «¿Puede decirse todo usted?».
Todo, respondió Phileas Fogg. Pues bien, vamos a tener chubasco. ¿Del norte o del sur?, preguntó sencillamente Fogg. Del sur. Véalo, se está preparando un tifón. Vaya por el tifón del sur, puesto que nos empujará hacia el buen lado, respondió Fogg. Si así lo toma, replicó el piloto, nada tengo que decir. El piloto tomó sus precauciones de antemano, arrió todas las velas de la goleta y retiró las vergas sobre la cubierta. Sí, así es, amigo mío y amiga mía. Acabas de escuchar por primera vez probablemente en tu vida utilizado correctamente la palabra verga, que es una parte de un barco. De hecho es un palo muy alto nada más, güey. Arrió todas las velas de goleta y retiró las vergas sobre cubierta. Los botadores fueron despasados. Las escotillas se condenaron cuidadosamente. Ni una gota de agua podía penetrar en el casco de la embarcación. Solo se izó en trinquetilla una sola vela triangular para conservar la goleta con viento en popa. Y así las cosas se esperó. ¿Nunca les ha pasado que meten el café al microondas y efervece? Y hierve, más bien. A mí tampoco. A las 8, la borrasca de agua y de ráfagas cayó a bordo. Solo con su trinquiletilla la trancadera fue despedida como una pluma por aquel viento, de cual no se puede formar idea exacta sino de cuánto sopla en tempestad. Comparar su velocidad a la cuádruple marcha de una locomotora lanzada a todo vapor sería quedar por debajo de la verdad. Hasta entonces, la tankadera había hecho siempre rumbo hacia el norte, más por la tarde como era de temer. El viento cambió 3/4 al noroeste. La goleta, dando entonces el costado a la marejada, fue espantosamente sacudida. El mar la hería con violencia suficiente para espantar cuando no se sabe con qué solidez están enlazadas entre sí todas las partes de un buque. Con la noche, la tempestad se acentuó más, y viendo llegar la oscuridad y con la oscuridad crecer la tormenta, John Busbury tuvo ciertos temores. Preguntó si sería tiempo de escalar la costa y consultó a la tripulación, después de lo cual se acercó a Fogg y le dijo: «Señor, creo que haríamos bien en arribar a un puerto de la costa». «Yo también lo creo», respondió Phileas Fogg. «Ah», dijo el piloto, «¿pero en cuál?» «Sí conozco uno», respondió tranquilamente Mr. Fogg, «y es Shanghái». El piloto estuvo algunos momentos sin comprender lo que significaba esta respuesta y lo que encerraba de obstinación y de tenacidad. Después exclamó: «Pues bien, sí, tiene razón. A Shanghái». Noche ciertamente terrible. Fue un milagro que la goleta no volcase. Al asomar el día, la tempestad se desencadenaba todavía con extraordinario furor. Sin embargo, a mediodía hubo algunos síntomas de calma, que con el descenso del sol en el horizonte se pronunciaron con más decisión. La corta duración de la tempestad se debió a su misma violencia. Al amanecer del 11, reconocida la costa, aseguró John Busbury que Shanghái no distaba 100 millas. No quedaba más que aquella jornada para andar esas 100 millas. Aquella misma tarde debía llegar Mr. Fogg a Shanghái, si no quería faltar a la salida del vapor de Yokohama. A no estallar la tempestad, durante la cual perdió muchas horas, hubiera estado en aquel momento a 30 millas del puerto. A mediodía la trancadera no estaba a más de 45 millas de Shanghái. Le faltaban 6 horas para llegar al puerto antes de la salida del vapor de Yokohama. A las 7 todavía faltaban 3 millas hasta Shanghái. Entonces apareció sobre el agua un largo huso negro coronado con un penacho de humo. Era el vapor americano que salía a la hora reglamentaria. «Señales», dijo simplemente Phileas Fogg. En la proa de la trancadera había un cañoncito de bronce que servía para señales en tiempo de bruma. El cañón se cargó hasta la boca, pero en el momento en el que el piloto iba a aplicar la mecha, dijo Mr. Fogg: «¡Bandera marrón!». La bandera se arió a medio mástil en demanda de auxilio, esperando que al verla el vapor americano modificara su rumbo para acudir a la embarcación. «¡Fuego!», dijo Mr. Fogg, y la detonación del cañoncito extrañó por los aires. El Carnatic salió de Hong Kong el 7 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Se dirigía a todo vapor hacia las tierras del Japón. Al día siguiente por la mañana los hombres de proa pudieron ver, no sin sorpresa, un pasajero que con la vista medio embobada, el andar vacilante,
la cabeza espantada, salía de la carroza de segundas y venía a sentarse vacilante sobre una pieza del puente. ¡Lo sabía, güey! Ese pasajero era Picaporte en persona. Aquí lo acontecido. No, güey, la neta yo sabía que Picaporte no nos iba a fallar. O sea, no nos iba a fallar mi carnal Picaporte de veras, güey. Algunos instantes después de que Fix salió del fumadero, dos mozos habían recogido a Picaporte profundamente dormido y lo habían acostado sobre la tarima reservada a los fumadores. Pero 3 horas más tarde, Picaporte, perseguido hasta en sus pesadillas por una idea fija, se despertaba y luchaba contra la acción enervante del narcótico. El pensamiento de su deber no cumplido sacudía su entorpecimiento. Bajaba de aquella tarima de ebrios y apoyándose vacilante en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre impelido por una especie de instinto, salió del fumadero gritando como en sueños: El Carnatic. El Carnatic. Déjame anotar algo rápido, güey, para que no se me olvide para el análisis. Pero fíjate, güey, cómo era tan utilizado el opio que hasta tenían una tarima, un espacio para poner a la gente cuando se le quedaba toda pacheca y desmayada, güey. Piénsalo, ni siquiera a los ebrios se les da ese servicio en los bares ya, güey. O sea, en un lugar que se dedica a embrutecer a la gente y a ponerla hasta el pito y que se caiga de borracha, como por ejemplo un antro, ninguno tiene un servicio decente ni agradable para todo el que pierde la conciencia con esas bebidas que venden, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando pierdes en un antro, ¿qué pasa, güey? Te sacan a la calle. Y antes, cuando te perdías en el opio, te acostaban en una tarimita, güey. Entonces, piensa qué tanto han cambiado o qué tanto han mejorado las cosas en este futuro que te venden, güey. El vapor estaba ya humeando y dispuesto a marchar. Picaporte no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó sobre el puente volante, salvó el espacio y cayó sin aliento a proa, en aquel momento en el que el Carnatic largaba sus amarras. Algunos marineros, como gente acostumbrada a esta clase de escenas, descendieron al pobre mozo a una cámara de segunda y Picaporte no despertó hasta la mañana siguiente, a 150 millas de las tierras de China. Por eso, pues, se hallaba Picaporte aquel día sobre la cubierta del Carnatic, viniendo a aspirar a todo pulmón las frescas brisas del mar. Este aire puro lo serenó. Comenzó a reunir sus ideas y no lo consiguió sin esfuerzos, pero al fin recordó las escenas de la víspera en las confidencias de Fix, el fumadero, etc. ¿Debía Picaporte referir todo esto a su amo? ¿Convenía enterarle del papel que desempeñaba Fix en este asunto? ¿No sería mejor aguardar a su llegada a Londres para decirle que un agente de la policía metropolitana lo había seguido alrededor del mundo, y así reírse juntos? Indudablemente que sí. Y en todo caso, habría tiempo de resolver esa cuestión. Lo más urgente era presentar a Mr. Fogg y darle excusas por lo sucedido. Diciendo esto, Picaporte bajó al salón. Ahí no estaba su amo. Picaporte preguntó al purser cuál era el camarote que ocupaba el Mr. Fogg. El purser le contestó que no conocía a nadie que se llamara así. Dispense, dijo Picaporte insistiendo. Se trata de un caballero alto, frío, poco comunicativo, acompañado de una joven señora. No tenemos señoras jóvenes a bordo, respondió el purser. Por lo demás, he aquí la lista de los pasajeros y puede consultarla. Picaporte la leyó y ahí no figuraba el nombre de su amo. ¿Pero estoy en el Carnatic?, preguntó. Sí, respondió el purser. ¿Rumbo a Yokohama? Perfectamente. Picaporte se dejó caer sobre un sillón como herido por un rayo. Acababa de ocurrirle súbitamente una idea clara. Recordó que la hora de salida del Carnatic se había adelantado y que no se lo había avisado a su amo. Era culpa suya, por consiguiente, que Mr. Fogg y Mr. Aouda hubiesen perdido el viaje. ¡Tirirín! Todo por culpa de Mr. Fix, que si lo piensas, Fix en español, la traducción de Fix es arreglar, F-I-X, es como arreglar, resolver. Entonces, Picaporte, arreglar, no sé, güey. Culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que para separarlo de su amo y detener a este en Hong Kong lo habría embriagado. Porque al fin comprendió el arid del inspector de la policía. Y ahora, Mr. Fogg, seguramente arruinado, perdía la apuesta. Detenido por eso, tal vez. Picaporte se arrancaba los pelos. ¡Oh! Si Fix cayese alguna vez entre sus manos, qué ajuste de cuentas. El 13 de la primera marea, el Carnatic entraba en el puerto de Yokohama. Se arrimó al muelle, cerca de las escolleras y de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las naciones.
Picaporte se puso de pie sin entusiasmo ninguno en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tuvo mejor cosa que hacer que el tomar el azar por guía, andar errante a la aventura por las calles de la población. ¿Sabes quiénes también éramos hijos del sol? Picaporte se detuvo, paseando durante algunas horas en aquella muchedumbre abigarrada, mirando también las curiosas y opulentas tiendas, los bazares en donde se aglomera todo el oropel de la paletería japonesa, los restaurantes adornados con banderolas y banderas, en los cuales le estaba prohibido entrar, y esas casas de té donde se bebe a tazas llenas el agua odorífera con el sake, licor sacado del arroz fermentado, y esos confortables fumaderos donde se fuma un tabaco muy fino, y no el opio, cuyo uso es casi desconocido en el Japón. Llegó la noche y Picaporte volvió al puerto, esmaltado con sus luces de los pescadores, que atraían los peces por medio de antorchas encendidas. Al día siguiente, Picaporte, exhausto y hambriento, dijo para sí que era necesario comer a toda costa, y que mientras más pronto mejor. Tenía el recurso de vender el reloj, pero antes hubiera muerto de hambre. Entonces o nunca era ocasión para aquel buen muchacho de utilizar la voz fuerte, sino melodiosa, de que le había dotado la naturaleza. Concibió entonces la idea de trocar su pasaje, de trocar su traje por unos guiñapos que estuvieran más en armonía con su posición. Este cambio debía de producirle además un saldo que podía aplicar inmediatamente a satisfacer su apetito. Después de muchas investigaciones, descubrió Picaporte a un vendedor indígena a quien expuso su petición. El traje europeo gustó al ropavejero, y no tardó Picaporte en salir ataviado con un viejo ropaje japonés, y cubierto con una especie de turbante de estrías desteñido por la acción del tiempo. Pero en compensación, sonaron en sus bolsillos algunas piezas de plata. El primer cuidado de Picaporte, así japonizado, fue el de entrar en un tea house, traducido literalmente casa de té, establecimientos donde sirven, sin embargo, otras cosas. Wink, wink, o sea, era un prostíbulo, güey. Pues para acabar pronto. Pero que además de la prostitución, como ahora, ¿no? La prostitución se acompaña del alcohol. Antes, que no se buscaba necesariamente embrutecer, o más bien embrutecías entre las piernas de una mujer. ¡Ay, qué bonito! Discúlpenme, me dejé llevar. Las tea house pues eran básicamente eso, güey, lugares para que los caballeros entraran, como los clubs de los gentlemen, ¿no? Exclusividad para el caballero, se le trataba bien, se le chiqueaba, pero además, pues si se quería coger a alguien, pues ahí podías coger, ¿no? Básicamente. En una tea house de modesta apariencia, y allí almorzó un trozo de ave y algunos puñados de arroz. Ahí nomás para que a los que les gustan los símbolos, que chequen la simbología del ave. Dijeran por ahí, se te fue la paloma para los que son más lentos. Ahora, dijo para sí, después de restaurarse copiosamente, se trata de no perder la cabeza. Es necesario, pues, discurrir el medio de dejar lo más pronto posible este país del sol, del cual no guardaré más que un lamentable recuerdo. Entonces pensó en visitar los vapores que estaban dispuestos a salir para América. Contaba con ofrecerse en calidad de cocinero o de criado, no pidiendo por toda retribución más que el pasaje y el sustento. Estando en esas reflexiones, cayó su vista sobre un inmenso cartel que una especie de clown paseaba por las calles de Yokohama. Este cartel decía en inglés lo siguiente: Compañía Japonesa Acrobática del Honorable William Batlucar. Últimas representaciones antes de su salida para los Estados Unidos. De los narigudos, bajo la invocación directa del dios Tingui. Gran atracción. «¡Los Estados Unidos!», exclamó Picaporte. «Ya di con mi negocio». Siguió al del cartel y entró en una ciudad japonesa. Un cuarto de hora más tarde se detenía delante de una gran barraca coronada con varios haces de banderolas, cuyas paredes exteriores representaban sin perspectiva, pero con exagerados colores, toda una banda de juglares. Era el establecimiento del honorable Batulcar, director de una compañía de saltimbanquis, juglares, clowns, acróbatas, equilibristas, gimnastas que, según el cartel, daban sus últimas representaciones antes de dejar el Imperio del Sol para irse a los Estados Unidos. No sé por qué hayan decidido dejar clown, que es payaso en inglés, como su traducción, así como su idioma original, clown, güey. No sé, fíjate. Picaporte entró bajo un peristilio que precedía el barracón y preguntó por el señor Batulcar, quien se presentó en persona. «¿Qué quiere?», dijo a Picaporte, a quien creyó indígena.
Fíjate cómo un indígena puede ser hasta japonés en estos libros, güey. Y aquí en México nos han hecho pensar que el indígena es algo menos. No somos nada. Por eso es importante conocer los idiomas, mis perros. ¿Tienen necesidad de un criado?, preguntó Picaporte. Para nada. Diantre. Es que me hubiera convenido mucho marcharme con usted. ¿Eres francés? Sí, parisiense. Entonces sabes hacer muecas. A fe mía, respondió Picaporte, incomodado por la pregunta. Nosotros los franceses sabemos hacer muecas, es verdad, pero no mejor que los americanos. Es verdad. Pues bien, si no te tomo como criado, puedo emplearte como clown. ¿Y sabes cantar? Sí, respondió Picaporte. En otros tiempos había tomado parte en algunos conciertos de calle. El contrato quedó concluido hic et nunc. En fin, Picaporte había encontrado una posición. Estaba contratado para hacerlo todo en la célebre compañía japonesa, lo cual, si era poco, a Lagueño le permitía estar en San Francisco antes de 8 días. La representación, con tanto aparato anunciada por el honorable Batulcar, debía comenzar a las 3 de la tarde, y muy pronto resonaban en la puerta los formidables instrumentos de una orquesta japonesa. Antes de las 3, los espectadores habían invadido el vasto barracón. Fue aquella función lo que son todas las representaciones de acróbatas, pero es preciso confesar que los japoneses son los primeros equilibristas del mundo. Inútil es describir los prodigiosos ejercicios de los acróbatas y gimnastas de la compañía, los juegos de la escalera, de la percha, de la bola, de los toneles, etc. Fueron ejecutados con admirable precisión. Pero el principal atractivo de la función era la exhibición de los narigudos, asombrosos equilibristas que la Europa no conoce todavía. Para terminar, se había anunciado especialmente al público la pirámide humana, en la cual unos 50 narigudos debían figurar la carroza de Juggernaut. Pero en vez de formar esta pirámide, tornando los hombros como punto de apoyo los artistas del honorable Batulcar, debían sustentar nariz sobre nariz. Se había marcado de la compañía uno de los que formaban la base de la carroza, y como bastaba para ello ser vigoroso y hábil, Picaporte había sido elegido para reemplazarlo. Ciertamente que el pobre mozo se sintió muy compungido cuando se puso su traje de la Edad Media, adornado de alas multicolores, y se vio aplicar sobre la cabeza sobre la cara una nariz de 6 pies, pero al fin esa nariz era su pan, y tuvo que resignársela y dejársela poner. Picaporte entró en escena y fue a colocarse con aquellos de sus compañeros que debían figurar la base de la carroza del Juggernaut. Jaggernaut. Todos se tendieron por tierra con la nariz hacia el cielo. Una segunda sección de equilibristas se colocó sobre los largos apéndices, una tercera y después luego una cuarta, y sobre aquellas narices que solo se tocaban por la punta, se levantó un monumento humano hasta la cornisa del teatro. Los aplausos redoblaban y los instrumentos de la orquesta resonaban como truenos cuando, conmoviéndose la pirámide, el equilibrio se rompió, y saliéndose de quicio una de las narices de la base, el monumento se desmoronó cual castillo de naipes. Tuvo de esto la culpa Picaporte, quien abandonando su puesto, saltando del escenario sin auxilio de las alas y trepando por la galería de la derecha, caía a los pies de un espectador aclamando: ¡Amo mío, amo mío! ¿Tú? Yo. Pues bien, entonces al vapor, muchacho. Mr. Fogg, Mr. Aouda, que lo acompañaba, y Picaporte salieron precipitadamente por los pasillos, pero tropezaron fuera del barracón con el honorable Batulcar, que furioso reclamaba indemnización por la rotura. Phileas Fogg apaciguó su furor echándole un puñado de billetes de banco, y a las 6:30, en el momento en el que iba a partir Mr. Fogg y Mr. Aouda, ponían el pie en el vapor americano, seguidos de Picaporte, con las alas en la espalda y llevando en el rostro la nariz de 6 pies que todavía no se había podido quitarse. Como que siento que tengo una versión recortada, ¿no, güey? Como que estuvo muy corta la aventura de Picaporte. Fácil es comprender lo acontecido a la visita de Shanghái. Las señales hechas por la trancadera habían sido observadas por el vapor de Yokohama. Viendo el capitán la bandera marrón, se dirigió a la goleta, y algunos instantes después, Phileas Fogg, pagando su pasaje según lo convenido, metía en el bolsillo del patrón, John Busbury, 150 libras. Después, el honorable gentleman, Mr. Aouda y Fix, subían a bordo del vapor que siguió rumbo a Nagasaki y Yokohama. Llegado el 14 de noviembre a la hora reglamentaria, Phileas Fogg, dejando que Fix fuera a sus negocios, se dirigió a bordo del Carnatic.
Y ahí supo, con satisfacción de Mr. Aouda, y tal vez con la suya, pero al menos lo disimuló, que el francés Picaporte había llegado efectivamente la víspera a Yokohama. Phileas Fogg, que debía marcharse aquella misma noche para San Francisco, se dedicó inmediatamente a buscar a su criado. Se dirigió en vano a los agentes consulares inglés y francés, y después de haber recorrido inútilmente las calles de Yokohama, desesperaba ya de encontrar a Picaporte, cuando la casualidad, o tal vez una especie de presentimiento, lo hizo entrar en el barracón del honorable Batulcar. Seguramente que no hubiera reconocido a su criado bajo aquel excéntrico atavío de heraldo, pero éste, en su posición invertida, vio a su amo en la galería. No pudo contener un movimiento de su nariz y de aquí el rompimiento del equilibrio, y lo que se siguió. El vapor que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco, pertenecía a la compañía del Pacific Mail Stream y se llamaba General Grant. ¿Qué saben del General Grant? A ver. Largando 12 millas por hora, el vapor no debería emplear menos de 21 días en atravesar el Pacífico. Phileas Fogg estaba por consiguiente autorizado para creer que llegando el 2 de diciembre a San Francisco, estaría el 11 en Nueva York y el 20 en Londres, ganando algunas horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Verga, creo que hoy es 21 de diciembre, güey. Qué emoción. Sí, hoy es 21 de diciembre. Durante la travesía no hubo ningún inconveniente náutico. Mr. Fogg estaba tranquilo y tan poco comunicativo como siempre. Su joven compañera se sentía cada vez más inclinada a ese hombre, por una atracción diferente de la del reconocimiento. Aquel silencioso carácter, tan generoso en suma, le impresionaba más de lo que creía. Claro, mamacita, y te está llevando a pasear por el mundo después de que te secuestró. O sea, un poquito de síndrome de Estocolmo y después le sumamos que te está llenando de regalos. Pues oye, el viejito que le regala dinero, el viejito que le regala regalos a mi amiga, se la empezó cogiendo y la terminó enamorando, ¿eh? Ya me perdí por andar de pinche víbora, ya ven. Durante la travesía no hubo ningún incidente náutico. Mr. Fogg estaba tan tranquilo y tan poco comunicativo como siempre. Eso ya lo leímos, porque se enamora ella de él. Se sentía cada vez más inclinada a ese hombre por una atracción diferente de la del reconocimiento. Aquel silencioso carácter tan generoso en suma le impresionaba más de lo que creía. 9 días después de haber salido de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. En efecto, el General Grant pasaba el 23 de noviembre por el meridiano 180, bajo el cual se encuentran en el hemisferio austral las antípodas de Londres. De 80 días disponibles, Mr. Fogg, me dio comezón mi bigote, había ya utilizado 52 y no le quedaban más que 28. Pero si el gentleman se encontraba a medio camino en cuanto a los meridianos, había recorrido en realidad más de los 2/3 del trayecto total. A consecuencia de los rodeos de Londres a Andén, de Andén a Bombay, de Calcuta a Singapur, de Singapur a Yokohama. En lo sucesivo, el camino era directo, y Fix ya no estaba ahí para acumular obstáculos. ¿Y dónde estaba Fix entonces? Precisamente a bordo del General Grant. En efecto, al llegar a Yokohama, el agente, separándose de Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar en el resto del día, se había dirigido inmediatamente al despacho del cónsul inglés. Ahí encontró la orden que, corriendo detrás de él desde Bombay, tenía ya 40 días de fecha, orden que le había sido enviada a Hong Kong por el mismo Carnatic, a cuyo bordo se le creía. Júzguese el despecho que experimentó el detective. El mandato ya era inútil. Mr. Fogg no estaba en las posesiones inglesas y era necesaria un acta de extradición para prenderle. ¡Chingao! Otro día que pierde la autoridad, qué lástima. ¡Corriente!, dijo para sí después de pasado el primer momento de ira. La orden no sirve para aquí, pero me servirá en Inglaterra. Lo seguiré hasta ahí. Y cómo él mismo es el causante de su desgracia, ¿no? O sea, cómo la orden le llega al Carnatic, que iba a estar en tierras conquistadas por los ingleses, y que eventualmente por su estupidez o por su forma de ser, ¿no? Puerco al final, evita o le salva la vida, ¿no? Por una causalidad a nuestro amigo Mr. Fogg.
Así es la vida, así es el destino, carnales. Tomada su resolución, Fix se embarcó en el General Grant. Estaba a bordo cuando Mr. Fogg y Mr. Saorda llegaron. Con sorpresa reconoció a Picaporte bajo un traje de heraldo. Se ocultó al instante en su camarote a fin de ahorrar una explicación que podía comprometerlo todo. Y gracias al número de pasajeros, contaba con no ser visto por su enemigo. Cuando aquel día precisamente se encontró con él, en la proa. Picaporte se arrojó al cuello de Fix sin otra explicación, y con gran satisfacción de ciertos americanos que apostaron inmediatamente en su favor. Administró al desaventurado inspector una sobretunda que demostró la alta superioridad del pugliato francés sobre el inglés. Y yo no sé por qué le tengo diciendo a Picaporte argentino cuando es francés, güey. Discúlpenme, me equivoqué. Pero fíjate que también hay una pelea muy chistosa entre los franceses y los ingleses, en donde desde toda la vida han tenido guerras. Entonces, si tú le preguntas a los franceses son mejores que los ingleses. Si le preguntas a los ingleses, es al revés. Y bueno, discúlpenme, fe de ratas, Picaporte es francés. Me equivoqué, güey, no sé por qué. O sea, I'm sorry. Cuando Picaporte acabó, se encontró más tranquilo y como aliviado. Fix se levantó en bastante mal estado y mirando a su adversario le dijo con frialdad: ¿Has concluido? Sí, por ahora. Entonces vamos a hablar, que yo, en interés de tu amo. Picaporte, como subyugado por esa sangre fría, siguió al inspector de policía y ambos se sentaron aparte. Me has zurrado, dijo Fix. Bien, lo esperaba. Ahora escúchame. Hasta ahora he sido adversario de Mr. Fogg, pero en adelante voy a ayudarlo. Al fin, exclamó Picaporte. ¿Lo crees hombre honrado? No, respondió con frialdad Fix. Lo creo un bribón. Christ, no te muevas y déjame acabar. Mientras Mr. Fogg ha estado en las posiciones inglesas, ha tenido interés en detenerlo, aguardando un mandamiento de prisión. Todo lo he intentado con ese objeto. He echado atrás de él a los sacerdotes de Bombay. Te he embriagado en Hong Kong. Te he separado de tu amo. Le he hecho perder el vapor de Yokohama. Picaporte seguía escuchando con los puños preparados. Ahora, prosiguió Fix, Mr. Fogg regresa, según parece, a Inglaterra. Lo seguiré hasta ahí, pero aplicando para apartar obstáculos tanto celo como he empleado para ahora para acumularlos. Ya lo ves, mi juego ha cambiado porque así lo quiere mi interés. Añado que tu interés es igual al mío, porque solo en Inglaterra es donde sabrás si estarás al servicio de un criminal o de un hombre de bien. Picaporte había escuchado a Fix con mucha atención y se convenció de su buena fe. ¿Somos amigos?, preguntó Fix. Amigos no, respondió Picaporte. Seremos aliados. Convenido, dijo tranquilamente el inspector de la policía. 11 días después, el 3 de diciembre, el General Grant entraba en la bahía de la Puerta de Oro y llegaba a San Francisco. Tierra gay. Mr. Fogg no había ganado todavía ni perdido un solo día. Eran las 7 de la mañana cuando Phileas Fogg, Mr. Saouda y Picaporte pusieron el pie en el continente americano, si es que pueden darse ese nombre al muelle flotante en donde desembarcaron. Esos muelles, que suben y bajan con la marea, facilitan la carga y descarga de los buques. Ahí se arriman los clippers de todas dimensiones, los vapores de todas las nacionalidades y esos barcos de varios pisos que hacen el servicio del Sacramento y de sus afluentes. Ahí se amontonan también los productos de un comercio que se extiende a México, al Perú, a Chile, a Brasil, Europa, al Asia y a todas las islas del Océano Pacífico. Yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por venir a este ejercicio de resistencia cultural. Está muy interesante, güey, el viaje de Phileas Fogg. Ya vamos más de la mitad del libro, definitivamente nos falta 1 o 2 sesiones más. Me lo estoy aventando así porque está muy cómodo, güey. Creo que sesiones de 45 minutos son un poquito más cómodas que necesariamente la hora, ¿no? No sé, vamos a ver qué tal funciona. Está cortito y después nos vamos a... No me acuerdo, no quiero hablar de eso hoy. Pero bueno, muchísimas gracias, güey. Y sí, fíjate cómo nos hemos ido dando cuenta de cosas muy interesantes. Una, la capacidad que tenía la gente para cruzar el mundo antes, ¿no? O las distancias, cómo se medían las distancias, cómo se miden las distancias y cómo se vivían las distancias en el pasado no tan pasado, ¿no? Cómo además había diferencias muy marcadas entre las leyes
entre las sociedades, cómo funcionaba, por ejemplo, la inmigración, cómo funcionaba los tránsitos entre los estados, la colonización, el uso de las sustancias, de los enervantes, cómo vivían al parecer en otro mundo, güey. ¿Y qué fue lo que ha cambiado o cuáles fueron los detonantes para llegar a donde llegamos hoy? No sé, pero vamos a discutirlo. Muchísimas gracias por venir, yo soy el pinche Barbitas de la Sierra y nos vemos a la próxima. Chao.